Resolución de conflictos con pacientes complejos. Bueno, en general hay conflictos que surgen en la clínica que tienen fácil solución o que por lo menos no tienen que ir a más. Es esencial la colaboración de los pacientes. Es imprescindible hasta para el éxito del tratamiento. Un paciente puede poner en peligro el tratamiento si no sigue las instrucciones. Y hay ciertas situaciones que sabemos por experiencia que complican, como por ejemplo las esperas dilatadas o ambientes inflamables. A veces hay criterios que nos hacen ver la posibilidad de una reclamación judicial porque el paciente o no acude a revisiones o terceros solicitan la historia clínica de ese paciente. Por ejemplo, un despacho de abogados envía un burofax o una reclamación. El paciente manifiesta dudas sobre la actividad clínica, duda del criterio del facultativo, o el paciente abandona el tratamiento, se niega a firmar el alta, por ejemplo, cualquier documento que el facultativo le presenta, o se reciben reclamaciones. Bien, hay unos plazos que es conveniente tener en cuenta de cara a el paciente que exige una historia clínica se puede facilitar en el plazo de un mes. El odontólogo que es colaborador y trabaja en una clínica, el paciente puede reclamarle en el plazo de un año. 5 años es necesario conservar la historia clínica. Y si tenemos un siniestro, en 7 días habría que dar parte a la compañía aseguradora enviándole un email contando de forma breve cuál ha sido el conflicto. Para los consumidores siempre van a ser la parte débil de la relación en la oferta de los servicios. Y en la publicidad todo lo que no esté claro se interpretará a favor del consumidor, en este caso el paciente. Hay ciertas conductas que suponen una agravación, como por ejemplo la reincidencia en los incumplimientos. No se pueden cobrar los presupuestos, pero sí es preciso cobrar todas las pruebas diagnósticas que se realizan a los pacientes. O sea, la gratuidad no va en favor del facultativo. Esto sería un presupuesto, un formulario en el que, por ejemplo, se contempla si el paciente es mayor de edad o menor de edad. Es muy conveniente tener el correo del paciente, porque si no, tendríamos que en ocasiones enviar una carta certificada para remitir, por ejemplo, la historia clínica, y de la otra forma, con un código se le puede enviar por correo electrónico, pero tiene que estar el correo, el email, firmado por el paciente. No puede ser que nos lo dé por teléfono. Entonces, si se pone en el presupuesto que es un documento que va firmado por el paciente, sería válido. Hay que distinguir entre el cliente y el paciente, porque a veces la persona que va a abonar el tratamiento no es el paciente, porque es menor de edad o por otro tipo de supuestos. Es necesario cobrar la parte de tratamiento que se ha efectuado. En teoría, un odontólogo no puede hacer la labor de financiación, eso es para entidades financieras o bancos. Lo que pasa es que en ocasiones se aplazan los pagos, pero tiene que estar muy claro para el paciente qué está pagando, hasta dónde incluye esa factura. Puede haber un método para calcular el pago, pues cada visita que sea un importe, y eso se contempla en el presupuesto sin saber cuántas veces va a ir el paciente. Por ejemplo, en el caso de ortodoncia. Hay problemas a la hora de reclamar el importe que queda pendiente
cuando el paciente no finaliza el tratamiento y hay una discusión sobre el importe que corresponde abonar. Es obligatorio desde el inicio de la relación, desde que se hace el contrato de prestación de servicios, que el paciente sepa cuál es la aseguradora de la clínica dental. Entonces, una forma de contemplarlo es incluirlo en el presupuesto, o simplemente poner responsabilidad civil profesional asegurada en la compañía que sea. Porque el que el paciente no tenga este dato puede ser susceptible de sanción económica. Cuando damos parte de un siniestro, porque un paciente ha efectuado una reclamación verbal o por escrito, debemos remitir a la compañía de seguros en el plazo de 7 días un email en el que, por ejemplo, diga, les comunicamos que el paciente, y ahí no ponemos los datos del paciente, por ejemplo, solo las iniciales, ha presentado una reclamación en consumo, ha presentado una reclamación en el Colegio de Odontólogos, o bien ha efectuado una reclamación verbal sobre un tratamiento de endodoncia, el cual se ha efectuado conforme al protocolo, no ha habido incidencias y si las ha habido, contemplarlas en el email. Y luego también, si hay consentimiento informado, deberías especificarlo para que la compañía no tenga que reclamarte la historia clínica. Y luego, otro documento muy importante es el alta clínica. Cuando se hace un implante hay que dar el alta clínica en el momento en que se finaliza el implante. El implante luego tiene revisiones, eso no está contemplado dentro del tratamiento, es posterior. Entonces, el alta, todos los tratamientos tienen que tener una alta clínica. Y hay un formulario en la página del colegio que también, en caso de que el paciente se niegue a firmarlo, habría que contemplarlo en la historia clínica, que ha puesto a disposición la hoja de alta y que el paciente no ha accedido a la firma. Cualquier cosa que el paciente deposite en la clínica hay que facilitarle un resguardo y es un incumplimiento también de la normativa no facilitar factura o presupuesto. Cuando se inicia el tratamiento tenemos un contrato con la compañía de seguros. La compañía de seguros va a pagar el abogado, el procurador, el perito y el coste de la reclamación en caso de condena si hay sentencia judicial. Pero si el odontólogo incumple el contrato y devuelve honorarios o deja de cobrar o hace un convenio con el paciente conforme no va a tener coste una parte del tratamiento, se pierde la cobertura de la compañía de seguros. Porque cuando hay una reclamación con un paciente, para llegar a un acuerdo o transigir, hay que tener el acuerdo de la compañía de seguros. La compañía de seguros tiene que estar informada de la reclamación, pero el facultativo, el odontólogo, por su cuenta, no puede llegar a un acuerdo con el paciente en caso de reclamación sin el visto bueno de la compañía. Porque en ese caso, si meses después se presenta una reclamación, se pierde el derecho a que te cubran la asistencia jurídica y te paguen el importe del siniestro. O sea que es muy importante. Esto sería el formulario de alta. Y, por ejemplo, aquí en tratamientos realizados y estado actual, ahí en caso de que el paciente cambie de odontólogo, muestre desconfianza, no siga los criterios clínicos, habría que recogerlo. Aparte de las hojas de reclamación de consumo, que en Internet hay unas en las páginas de la Xunta que solo son para consumidores. En la clínica hay que tener estas que son papel copiativo, que tienen una hoja blanca, otra verde y otra amarilla. Una para consumo, otra para el reclamante y otro para el odontólogo. Lo pone en las mismas. Y aquí es importante
en el apartado de empresa, cubrir las alegaciones, porque si no se cubren las alegaciones, eso es motivo de sanción. Y entonces tendríais un mes desde que se entrega la hoja para enviarles un burofax contemplando las alegaciones, porque si no podría haber sanción por parte de consumo. Entonces, esto que pone alegaciones aquí es lo que hay que cubrir. Por ejemplo, se puede decir que los hechos contemplados por el paciente son inciertos, que no se corresponde con la realidad, que ha sido tratado adecuadamente, que se le han entregado los documentos de factura y presupuesto según lo que él indique en el apartado de reclamación. Pero lo que no se puede hablar, y es muy importante, es del tratamiento. Aunque el paciente ahí diga que se le ha hecho mal una endodoncia, el facultativo no puede hablar del tratamiento porque es una violación del secreto profesional. Este es un documento de carácter administrativo. Y ahí nunca se va a fiscalizar el tema del tratamiento. Entonces, solamente cuestiones relativas a derecho administrativo, como por ejemplo la obligación de entregar un presupuesto, una factura, no tener señalizados los cuartos de baño, ese tipo de cosas. Pero es muy importante, aunque el paciente hable del tratamiento, no hacer referencia a datos clínicos. Hay unos impresos que los pacientes normalmente no tienen conocimiento, pero se les puede informar. En el Colegio de Odontólogos hay unas reclamaciones que pueden cubrir. Esas sí que fiscalizan el tema del tratamiento. Ellos presentan una reclamación, se os da plazo de 15 días para alegaciones y luego hay una resolución de la Comisión de Ética del Colegio de Odontológica. Esto es lo que os decía, que en el caso de que haya un error y se deje en blanco el impreso de consumo, en un mes habría que enviar un burofax al paciente contestando y poniendo las alegaciones que consideréis. Bien, en cuanto a las contestaciones de las reclamaciones de consumo, un ejemplo sería que el paciente ha sido tratado con respeto por todo el personal de la clínica, porque muchas veces son una cuestión de una discusión con alguien del personal y así lo plasman. Que la reclamación no está fundada, que los hechos no son ciertos, en ese sentido se podría cubrir y hay que indicar la fecha y firmar el impreso e incluso sellar con el sello de la clínica. Y esto es todo.